profeta, adelante. Gracias por estar con nosotros. Aleluya, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios es bueno. Tome su lugar donde está. Qué bendición poder estar con ustedes en esta tarde. Lo bueno es que iniciamos un poquito más temprano, así que vamos a poder terminar un poco más tarde. No más tarde que ayer, pero un poco más tarde. Yo quiero que abra su Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 2, verso número 1. Libro de Nehemías, capítulo 2, verso número 1. Y va a decir así la escritura: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Algo muy interesante que acontece dentro de esta historia es que algo despierta el corazón de Nehemías por reconstruir la ciudad, la cual estaba abatida luego de que el ejército babilónico tomara la ciudad. Habían pasado ya muchos años, pero había una promesa de parte de Dios de la reconstrucción de la ciudad. Había una promesa de parte de Dios de que Israel sería reconstruida, sería levantada nuevamente. Y Nehemías tiene en su corazón la esperanza de poder reconstruir esta ciudad. Dios coloca en él las ganas y coloca también la gracia para presentarse delante del rey. Y algo que llama mucho mi atención dentro de esto, señores, es que cuando nosotros cargamos con una visión de parte de Dios, siempre nos irá bien. Cada vez que nosotros estamos en un lugar y cargamos con la visión de la casa en la que estamos, entonces eso nos va a dar los beneficios para alcanzar todo lo que Dios nos ha prometido. Mucha gente dice: ¿por qué a mí no me está yendo tan bien? Probablemente es porque estés por fuera de una visión. El estar por fuera de una visión va a implicar de que no tienes un objetivo claro hacia dónde ir, de que no tienes un rumbo hacia dónde ir, que no sabes hacia dónde estás apuntando. Y todos nosotros en algún momento hemos perdido esta visión hacia dónde estamos apuntando. Ahora me llama la atención que se para delante del rey con el rostro triste. Mire, algo que usted no podía hacer en la antigüedad era presentarse delante de un rey con el rostro triste. Eso era señal de que hasta ahí llegaste, era fiambre, ya pasabas a otro nivel. Pero el hombre se presenta delante de él y haya gracia y favor, porque cada vez que tu visión sea la casa de Dios, siempre hallarás gracia y siempre hallarás favor. ¿De quién es la responsabilidad? De nadie. Simplemente Dios no quiso hacerlo. Simplemente Dios no quiso hacer el milagro. Simplemente Dios no quiso operar, porque no es por tu fe, no es por mi fe, no es por tu oración ni por mi oración. Es porque Él es Dios y es soberano, y Él hace lo que Él quiere hacer. Pero aquí alguien me puede decir: pero Fabián, si no tengo fe, Dios puede hacer. Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Independientemente de lo que yo aporte, Él sigue siendo Dios y Él puede hacer. Así que aunque tú no creas, Dios puede hacer el milagro que tú no crees. A pesar de que tú creas que no, Él puede decir que sí. Y a pesar de que tú digas que sí, Él puede decir que no. Es por eso que todo se basa
en su perfecta voluntad. ¿Va siguiendo? Entonces, ¿qué implica esto? Que muchas veces hay cosas que no alcanzamos, no porque Dios nos quiere, ni no porque nosotros no tengamos fe, sino porque simplemente no es el momento. Y lo que recibimos fuera del momento, vamos a destruirlo, porque no estamos preparados para recibirlo, porque no estamos listos para alcanzarlos. Y Nehemías en esta oportunidad haya gracia delante del rey. Y ya no solamente haya gracia para que lo dejen ir, sino que el tipo comienza a pedirle cosas. Dice: uy, si me dieras madera, uy, si me dieras paso, uy, si me ayudaran y me escoltaran. Y el rey decide darle todo esto por una simple cosa: que donde hay una visión hay recursos ilimitados del cielo. ¿Qué implica esto, mi querido amigo? Que si tú tienes una visión, los recursos del cielo están abiertos para que la visión de Dios se cumpla sobre tu vida. Yo no sé qué plan ni qué proyecto tienes, pero lo que tengo por certeza es que lo que Dios te ha hecho ver, eso lo vas a alcanzar con recursos que provengan de Dios. Tú no necesitas ayuda de nadie. Si Dios camina contigo, Él te proveerá para que lo que tú necesites alcanzar. Es por eso que tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe te dan la certeza de que Él te proveerá todo lo que necesites. Es por eso, señores, que llegado el momento donde Nehemías comienza a reconstruir, vámonos al verso 6. Dice: cuando oyeron Tobías y Sanbalat y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque en aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén el árabe enviaron a decirnos: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, pensaban matarlo. Y le envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviando a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Mire, cada vez que tú camines en una visión de Dios, siempre habrá gente que se va a levantar en contra de lo que Dios te ha prometido. Y lo curioso de esto es que no son los brujos. Porque mira, yo le tengo, me dan un poco de dolor de cólicos los cristianos, a pesar que no tengo varios, pero me estresa que todos los enemigos son los brujos. ¿Cómo un enemigo tuyo va a ser un brujo? Un enemigo tuyo no es un brujo, porque el brujo no tiene poder, porque el diablo no tiene poder. Un brujo está por debajo de ti. Hay gente que ve la gallina muerta y se cruza del otro lado porque le tiene miedo a la gallina. A mí se me llegan a dejar un pollo muerto en la casa, me lo meto a la casa, le pongo mostaza y lo meto al horno. ¿Qué es lo que trato de decirle? Hay cristianos que le tienen miedo al diablo para todo. No se levanta al baño en la madrugada por miedo que le aparezca el diablo dentro del baño. ¿Qué va a hacer? Señora, ¿qué va a hacer el diablo a las 3 de la mañana en su baño? Que le subió el muerto, que se le bajó el muerto, que vio la sombra, que pasó. ¿Qué sombra? Ni qué sombra de nada. ¿Que hay un mundo espiritual? Claro que sí hay un mundo espiritual. Pero lo que tienes que entender es que Dios te ha dado autoridad sobre ese mundo espiritual, que Dios te ha dado poder sobre ese mundo espiritual. Y hoy los cristianos le tienen miedo al diablo. Yo, la única persona que le tengo miedo, mide 1,59 m. Y esa es peor que el diablo. Está hablando de mi suegra, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que trato de decirles, señores? Tú tienes que comprender que el único impedimento para que Dios haga algo eres tú. Eres tú mismo. No hay nadie más enemigo de ti que tú. Lo que tú tengas la capacidad de creer será a lo que le darás poder o autoridad dentro de tu vida. La voz que tú escuches será la voz que te va a gobernar. A donde tú mires será lo que tú vas a edificar. Es por eso que mucha gente padece de ciertas cosas, porque sus objetivos son erróneos. Fíjese lo que dijo Job: lo que temí,
Gracias a lo que saben el texto. Voy a este lado. Lo que temí me aconteció, vino sobre mí. ¿A qué le temes? Es el resultado de lo que vas a vivir. Señora, si usted piensa que su marido tiene otra amante y le revisa el teléfono y le está dando oportunidad al diablo para que tenga una amante, ya tienes excusa, varón. Lo que trato de decirles que lo que tú estás temiendo es lo que te va a terminar aconteciendo en tu vida. Porque lo que tú temes es lo que tú enciendes para que comience a consumirte. Tú le tienes miedo a que te vaya mal, te va a ir mal. Tú le tienes miedo a que te echen del trabajo, te van a echar. Tú tienes miedo a que fracase tu proyecto, va a fracasar. Porque a lo que tú le terminas temiendo, el diablo dice: ah, este es el Dios de esta persona, aquí vamos a atacar. Es por eso que siempre que tú trabajes en el reino, lo importante es una visión. Y una visión nos va a llevar al cumplimiento de lo que Dios ha trazado con nosotros. Es por eso que aquí se te habla de la visión, se te enseña de la visión, abrir un grupo, liderar, trabajar. ¿Por qué? Porque alguien alineado en una visión no camina solo, camina en un equipo. Y todo lo que trabaja en equipo, el diablo no puede destruirlo. Alguien fuera de la visión no entiende lo que Dios está haciendo. Fíjense algo interesante. Llega Abraham con su hijo a sacrificarlo. Y cuando le va a clavar el cuchillo, escucha la voz del cielo que le dice: Abraham, no toques al muchacho, porque ahora sé que me amas y me temes. Y levantó Abraham los ojos y vio un carnero alzado, vio un carnero enredado por los cuernos. La pregunta es: ¿el carnero ya estaba o apareció? Ya estaba, pero Abraham nunca lo vio porque estaba enfocado en algo diferente. ¿Cómo entendemos esto? Porque la Biblia dice que Isaac le dice a su padre: papá, llevamos la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Y Dios qué dijo? ¿Dios qué? ¿Dios qué? No dijo Dios proveerá, dijo Dios se proveerá. Hay una diferencia al Dios proveerá, al Dios se proveerá. La diferencia es de que cuando la visión es de Dios, Él es quien se provee a Él mismo para lo que te ha llamado a hacer. ¿Qué implica esto? Que si caminas en una visión que Dios te ha hablado, no es que Dios te proveerá, Él se proveerá a sí mismo para llevarte al cumplimiento de lo que Él te ha hablado. Tienes que entender que Dios se proveerá para bendecirte en lo que te ha llamado a hacer. Yo no sé qué te habló Dios, pero Él se proveerá para que puedas alcanzar lo que Él ha diseñado para ti. ¿Me lo pueden bajar? Me va a quedar abajo porque me siento mejor abajo. No, solo este, mira, solo este. Muy bien. Entonces, diga conmigo: Dios se proveerá. Si la visión es de Él, Él se proveerá. Siempre Dios se termina proveyendo Él para lo que tú necesites hacer. El problema es que nosotros esperamos que Dios nos dé a nosotros, y eso es lo que está errado. Dios no te va a dar a ti, Él se va a dar a sí mismo para llevarte a ti a donde tú necesites llegar. Y aquí lo que acontece con Nehemías es que Dios se proveyó a sí mismo para la visión que Él le había encargado a Nehemías. Porque la visión no es tuya, la visión es de Dios. Y si la visión es de Dios, tienes por seguro los recursos para alcanzar el cumplimiento de esa visión. Yo vengo a decirle a alguien: no sé cuál es tu visión, pero tengo por certeza que Dios te dará, se proveerá Él mismo los recursos que necesitas tú para alcanzar lo que Él te ha prometido. No desmayes porque no estés viendo. Entiendes que si Dios te habló, Él hará.
pueden dar música en vivo, por favor? ¿Quiénes son Tobías y Sanbalat? No son personas lejanas, son personas cercanas. Alrededor nuestro siempre hay un Tobías y siempre hay un Sanbalat. Mira el que está a tu lado, a ver si tiene cara de Tobías. Siempre cerca de ti habrá un Tobías y habrá un Sanbalat. Estos Tobías y estos Sanbalat son gente que camina junto a ti, que avanza junto a ti, pero no creen en lo que Dios te llamó a hacer. Tobías y Sanbalat son esa gente que son hermanos en la fe, pero es mejor tener al diablo como hermano. Tobías y Sanbalat es la gente que te dice que te ama, pero luego te traiciona. Voy de aquel lado. Tobías y Sanbalat son la gente que dice que caminarán contigo. Mira, mi querido amigo, si alguien te promete fidelidad, desconfía de ese que te prometió fidelidad. Quien te va a traicionar no lo va. Mira, quien te va a traicionar será gente que te dice que te ama. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú me amas? Siempre que te traiciona alguien, es alguien que te juró lealtad. Pregúnteme por qué. No porque sea mala persona, sino porque no cree lo que Dios te llamó a hacer. El principal enemigo de un cristiano es otro cristiano. Se me fueron todos, ya no quedó nadie. El principal enemigo de un cristiano es otro cristiano que no cree en el cristiano que tiene a su lado. El principal enemigo de un cristiano es otro cristiano que te anda difamando. El principal enemigo tuyo no es el diablo, es alguien que se ha levantado en contra de la visión que tú cargas. Queridos pastores, el principal enemigo de tu iglesia son gente que están dentro de tu iglesia, pero están en contra de la visión que tú predicas. La gente que se levanta contra ti es gente que se está levantando porque no creen que Dios pueda utilizarte. Pero míreme y entienda esto, que cada vez que Dios levanta a un Nehemías es gente que no califica, gente que no sirve, gente que no es tan buena haciendo lo que está haciendo, pero tienen una visión. Y todo aquel que tiene una visión crece y prospera en todo lo que Dios le llama a hacer. Por eso yo vengo a decirte que si tú caminas en una visión, a pesar de que se levante Tobías, Sanbalat, Gesén, el árabe, el diablo, tu suegra, los brujos, quien sea, siempre Dios te hará llegar con bien al destino que Él ha trazado para ti. Siempre habrá gente que se levantará en contra de lo que Dios te ha llamado a hacer. Siempre habrá gente que se levantará en contra de lo que Dios te ha asignado a hacer. Pero eso es señal de que estás yendo por buen camino. Eso es señal de que estás haciendo lo que es correcto. Esa es señal de que Dios camina contigo. Mira, no hay mayor señal de que Dios camina contigo que cuando gente se levanta. Siempre que alguien carga una visión y camina hacia un rumbo, siempre que hay alguien que cargue una visión y camine con un rumbo, habrá gente que intentará desviarlo de ese rumbo. Pero yo he aprendido esto, que por la misma boca que eres deshonrado, es por la misma boca que Dios utiliza para honrarte. Me voy del otro lado. Por la misma gente que te traiciona, es la misma gente que Dios utiliza para exaltarte. Dios no va a cambiar, mire, Dios no va a cambiar de personaje, ni Dios va a cambiar de escenario. El mismo escenario que te humilló será el mismo escenario que te va a exaltar. El mismo escenario que te vio perder será el mismo escenario que te vio ganar. Alguien debería entender esto, que el mismo lugar donde el diablo planificó tu derrota es el mismo lugar donde Dios ya planificó tu victoria. Que el mismo lugar donde el diablo planificó la ruina es el mismo lugar donde Dios planificó levantarte. Que el mismo lugar donde el diablo quiso verte humillado es el mismo lugar en el que Dios ya te vio exaltado. ¿Entiende esto? Nunca el lugar de la derrota se queda en lugar de derrota. Dios es experto en cambiar el lugar de la derrota en lugar de gloria. Dios es experto en cambiar el lugar del dolor en lugar de felicidad. Dios es experto en cambiar atmósfera en lugares.
Dice el profeta Joel: y le restituiré los años que comió el saltón, la langosta, el ratón y todo lo que se comieron. ¿Qué dice? Les restituiré. Déjeme leerlo. Ya me salí de mi prédica, bendito Dios. ¿Dónde está? Tierra, no temas y alégrate. Verso 21, Joel 2. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán fruto. Ustedes también, gente de Acapulco, alégrense y gócense en Jehová su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras serán llenas de trigo y los lagares rebosarán de vino de aceite, y le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y le restituiré lo que ha pasado en tiempos anteriores, mi gran ejército que levanté contra ustedes, y comerán y se saciarán y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual ha hecho maravillas con ustedes. Y nunca más será abandonado, avergonzado mi pueblo. Y conocerán que en medio de Acapulco yo estoy, y que yo soy Jehová su Dios y no hay otro. Y nunca más será mi pueblo avergonzado. Escuche, ¿qué es ser restituido? ¿Me puede dar volumen, hijo? Me voy a quedar sin voz, mañana tengo 3 servicios. ¿Qué es ser restituido? Hay una sola cosa que el ser humano no puede recuperar. Pregúnteme qué es. El tiempo. Tú puedes recuperar todo en esta vida, menos el tiempo. Tú puedes recuperar un negocio, puedes recuperar finanzas, puedes recuperar una familia, pero no puedes recuperar el tiempo. El tiempo pasado es tiempo perdido. El tiempo pasado es algo que tú nunca vas a recuperar. Por eso donde tú inviertas tu tiempo, estarás invirtiendo tu vida, porque al fin y al cabo el tiempo es vida. Ninguno de nosotros trabajamos por dinero. Todos nosotros hacemos un intercambio, intercambiamos vida por dinero. Y el tiempo no se puede devolver, el tiempo no se puede restituir, el tiempo no se puede recuperar. Pero Dios promete algo aquí, dice: y les restituiré, es decir, les devolveré los años malos. Cuando habla de años, habla de tiempo. Les devolveré los años en el cual comió el saltón, la langosta, el revoltón y la polilla y todo lo que se comieron. Te lo va a restituir. ¿Qué implica que te lo va a restituir? Que te lo devolverá. No. Dios dice: y le restituiré los años, pero no le restituiré lo que se comieron. No sé si me está entendiendo. ¿Qué implica esto? Escuche, que Dios te restituya el tiempo no implica que te restituya lo que perdiste. Lo voy a explicar con pera y con manzana porque veo gente preocupada. Que Dios te restituya el tiempo no implica que te va a devolver lo que tú perdiste en ese tiempo, sino que te va a devolver el tiempo. Mi querido amigo, yo prefiero que Dios me restituya el tiempo antes que me restituya lo que perdí. Pregúnteme por qué.
porque dice que cuando me va a restituir el tiempo, hará llover la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía. ¿Qué implica esto? Que si perdiste una casa en el tiempo anterior, cuando Dios te restituye el tiempo, ya no vas a tener una, vas a tener dos, porque hay una lluvia temprana y una lluvia tardía que te van a visitar. Esto implica algo, que todo lo que que todo lo que alcances en la restitución será el doble de lo que tenías. Por eso es restituir. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando yo le hablo de caminar una visión, de servir y de la iglesia, usted pone cara de limón agrio. Pero cuando le hablo de restitución, usted está gloria, aleluya, siente la presencia de Dios, le entra el temblequeo y le cae el fuego. Pero cuando le hablo de servicio, le hablo de compromiso, le hablo de lealtad, usted dice, esa prédica no es de Dios. Pero cuando te digo que Dios te va a restituir, tú brincas, salta, grita amén, llora. Eso me da a entender un principio. Pregúnteme cuál principio. Ya pusieron cara otra vez de limón. Eso me da a entender un principio. Y es que a la gente le importa más los beneficios de Dios que Dios. Que te importa más lo que Dios te pueda dar que lo que tú puedes hacer por Dios. Y es que el problema está en que tratamos a Dios como sirviente en vez de nosotros ser servidores. Nos levantamos la mañana y oramos. Bueno, los que oran: Señor, te pido que este día tú hagas, guardes, traigas, lleves, vengas, vayas, me cuides. Se me fueron otra vez. Y le damos órdenes a Dios de lo que Él debe hacer en ese día por nosotros. Y le reclamamos y Dios no hace. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué me dejaste? ¿Y por qué me aconteció? ¿Y por qué no me hablaste? Yo creo que si alguno de nosotros viviera los tiempos antes de la gracia, ya no hubiera partido un rayo hace rato. Ya el terremoto de hoy a la mañana nos hubiera hecho caer a todos. Porque nos gusta darle órdenes a Dios, porque no nos... Voy a meter en un problema aquí. No nos interesa Dios, nos interesan los beneficios de Dios. No te interesa servirle a Dios, te interesa que Dios te bendiga tu proyecto y te cumpla tus caprichos de niño. Cuando tú cambias tu oración a la mañana y en vez de tu Señor, haz esto, y tú dices, Señor, ¿qué yo puedo hacer hoy por ti? Tu vida comienza a cambiar completamente, porque entiendes el lugar que tú ocupas de siervo en vez del lugar de ser amo. Pero así con todo, Jehová te restituirá, Dios te añadirá. Porque sabe que lo que hacemos lo hacemos por menso, no porque seamos malos. ¿Qué son los años de la langosta, el saltón, el revoltón? La oruga no la cuento yo. Son años de pérdidas, años en los que has fracasado, años en los que has emprendido, te ha ido mal, años donde la oruga se comió cosas, donde el saltón se comió cosas, donde el revoltón se comió cosas, donde la langosta hizo una devastación, años malos. Y yo creo que esta ciudad ha vivido años malos, donde la oruga ha comido, el saltón ha comido, el revoltón ha comido, la langosta ha comido.
pero Dios le restituirá los años perdidos. Dios hará soplar sobre esta ciudad lluvia temprana, pero lluvia tardía. Dios les añadirá el tiempo a lo que antes había sido la época de oro de esta ciudad. Dios lo hará el doble sobre esta ciudad. Dios añadirá sobre esta ciudad. Dios entregará sobre esta ciudad. Ya voy 40 minutos. Porque entienda esto. El problema está en escuchar voces incorrectas. Todos nosotros a lo largo de nuestra vida escuchamos voces incorrectas. Ayer le explicamos un poquito de esto, de las voces incorrectas. Ve algo interesante. Está Adán y está Eva en un huerto. Y se aparece Satanás disfrazado de suegra, de serpiente. Como que son bien malas. No diga eso, hermana. Y viene y seduce a Eva para que coma de un fruto. Dijera el profeta Ricky Martin que fue una manzana. Pero aquí llega un problema. Y es que Eva podía comer del fruto. Voy a preguntar de nuevo. ¿Eva podía comer del fruto? ¿Por qué no? Me gustan los debates teológicos dentro de la iglesia. ¿Eva podía comer del fruto? Podía, pero no debía. ¿Y por qué comió? Porque hizo una elección de voz. Porque la instrucción de no comer del fruto no fue para Eva, fue para Adán. Dios le dijo a Adán: de todo fruto puede comer, pero no de este. Pero probablemente Adán se lo tuvo que haber explicado a su mujer. Pero como todas las mujeres, Adán le dijo a Eva: de esto no. Digo, de ese sí. A mí tú no me vas a mandonear. La primera mujer feminista de la Biblia fue Eva. Le digo, ¿cómo que no? Y lo comió. Es decir, hizo una elección de qué voz oír. Y todos nosotros hacemos una elección de qué voz oír. Tú haces la elección de oír una voz buena o una voz incorrecta. Ya vio como las películas de dibujo animado que tiene un diablito y un angelito. Hay uno que tiene el diablo entero aquí y el angelito del otro lado. Pero deciden escuchar una voz. A la hora de hacer cualquier cosa, tú escuchas una voz. Hago esto, no lo hago. No lo hagas. Otra vez que te dice: no pasa nada. Después Dios te perdona. Y ahí caes como menso en escuchar la voz incorrecta. Todos tenemos esta gracia dada por Dios para escuchar voces correctas o voces incorrectas. Todos nosotros caminamos bajo la delgada línea de lo correcto y lo incorrecto. Y la voz que escuchas gobernará tu vida. La voz que atiendes será la voz que gobierna quien tú eres. Pero estoy convencido de esto, de que hay algo que nos separa a unos cristianos, separa a algunos cristianos de otros cristianos. La voz que oyen. La voz que oye delimitará lo que tú alcanzarás o lo que tú perderás. La voz que tú oyes te llevará a algo bueno o te llevará a algo malo. La voz que tú oyes será la voz que terminas obedeciendo, buena o mala. Y a pesar de que tú quieras hacer el bien, la voz que tú oyes determinará que tú hagas el bien o hagas el mal.
usted dirá, ¿y por qué me dices esto? Porque en la restitución, lo que tú siembras, cosechas. Y es que este es el problema, que creemos que vamos a cosechar solamente lo bueno que sembramos. Dios quiera que fuera así, pero todo lo que tú siembres vas a cosechar. El que siembra mal cosecha mal, pero el que siembra bien cosecha el bien. El que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. El que siembra cosas buenas cosecha cosas buenas. Es por eso que Adán y Eva se desvían por oír una voz incorrecta. Eva la de la serpiente y Adán la de su esposa. Así que lo que parece bueno también a veces tiene voz mala. Pero así con todo, usted tiene que entender que Satanás tiene una comida. Diga conmigo, Satanás come. ¿Qué come? Camarón, ribeye. Yo digo que siempre que todos los que comen camarones son del diablo. Yo no como camarón porque soy alérgico. Satanás come. Pregúnteme qué come. Hombres y mujeres. Porque Dios le dice a Satanás: sobre el polvo te arrastrarás, y polvo. Y Dios formó al hombre de él. Satanás es experto en comer personas. No literalmente. ¿Cómo te come él? Haciéndote tomar decisiones incorrectas. No porque él te las plante en tu mente, sino porque tú las escuchas en tus oídos y las haces convencido de que es algo bueno. Es por eso, señores, que tú tienes que entender que aunque hagas lo malo, Dios así, mire, algo que a mí me hizo llamar mucho la atención una vez. Ya casi ya me pasé, ya termino. Algo que a mí me llamó mucho la atención una vez es que a pesar que tú y yo somos personas incorrectas, Dios decide darnos otra oportunidad cada día. A pesar de que le fallamos a Dios, Él nos ama tanto que decide darnos una oportunidad. Y le voy a dar un regalo el día de hoy para entender por qué el diablo te odia tanto y por qué Dios te ama tanto. O por qué el diablo te acusa todo el tiempo, pero Dios te perdona en todo el tiempo. Yo le preguntara a usted, ¿cuál era la función de Satanás o Lucifer en el cielo? ¿Cuál era? Encargado de la adoración. Pues no, la Biblia no dice eso. Muchos piensan que el encargado de la adoración en el cielo era Lucifer, y esto no es real. El libro de Ezequiel describe a Lucifer como una persona que tiene instrumentos musicales en su cuerpo, pero no puntualmente que era un adorador. ¿Cuál era el trabajo entonces de Satanás? Ser el fiscal del cielo. Por eso se lo conoce como el acusador. Y delante del sacerdote Zacarías se presentó el acusador. El apóstol Pablo va a decir: el acusador de nuestros hermanos. Es por eso que cada vez que tú erras, fallas, te equivocas, aparece Satanás a acusarte. Y es real, tú eres culpable de tu pecado. Pero me fascina lo que dice Juan, que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso me fascina lo que dice Colosenses capítulo 2, que Él subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y toda acta, es decir, toda acusación que te era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz. Él despojó a principados y potestades. ¿Qué implica esto? Que todo lo que el diablo tiene en tu contra, Cristo ya lo resolvió en la cruz. Que toda acusación que el diablo tiene, que todo plan que el diablo tiene, Cristo ya lo resolvió en la cruz. A ti solamente te toca tomar de esa libertad que Cristo ya pagó.
Tienes que aprender a caminar en el diseño que Dios ha preparado para ti. Tienes que aprender a caminar en la visión que Dios ha diseñado para ti. Hasta que no camines en lo que Dios preparó para ti, siempre caminarás con un sentido errado hacia donde Dios te ha llamado a caminar. Hasta que no avances en el diseño de Dios, nunca podrás alcanzar lo que Dios planificó para ti. Quiero que cierres tus ojos donde estás, por favor. Percibo en mi espíritu algo muy marcado de parte de Dios. Y es que mucha gente nada más llegó por una profecía y no para adorar a Dios. Nada más llegaron por una señal y no para adorar al Dios de las señales. Que muchos nada más llegaron buscando una respuesta. Que muchos nada más llegaron esperando que Dios le dijera algo. Pero tienes que entender lo siguiente: que lo que Dios principalmente quiere no es darte solamente una palabra. Lo que Dios quiere de verdad es que rindas tu corazón a Él. Lo que Él de verdad quiere es restaurar, restituir, hacer de nuevo, comenzar desde cero. Lo que Dios de verdad quiere es añadirte. Lo que Dios de verdad está buscando es darte. Yo quiero hacer un llamado a gente aquí. Que dice: Fabián, a la verdad yo he estado caminando como yo quiero. A la verdad, Fabián, yo he estado caminando como yo quiero, no como Dios me ha pedido. Y dos cosas van a pasar cuando yo gaste este llamado. No van a pasar todos. ¿Por qué? Porque solamente la gente que es honesta va a decir: yo necesito esto. Y otra cosa que va a pasar es que muchos pensamientos pasarán por tu mente. Y uno de los pensamientos será: qué vergüenza que van a pensar de ti. Y esa es la voz del diablo, que no te querrá dejar salir de donde te encuentras. Pero si tú dices: Fabián, yo he estado viviendo como yo quiero, yo quiero invitarte a que tú salgas de tu lugar y vengas al altar. Yo quiero orar por ti. No importa la posición que tú te encuentres, importa que Dios te está viendo y está viendo lo que estás atravesando y lo que estás viviendo. Dios te restituirá los años perdidos y quitará el miedo y el dolor en el que te encuentres. Y el Señor te dice hoy: hay una nueva oportunidad para ti.
Nuevas son mis misericordias sobre ti. Yo haré resplandecer mi rostro sobre ti. Y te daré de mi gracia y te daré de mi favor. Y te volveré a levantar otra vez. Dice el Padre, porque no importa lo profundo que has caído. De ahí, dice el Padre, te volveré a levantar. De ahí te volveré a levantar. De la profundidad del pozo en el que has caído, de ahí te volveré a levantar. Quiero que adoremos en esta misma atmósfera, ¿sí? Dios está haciendo algo en el silbido apacible. Tócanos, Espíritu Santo, tócanos. Sopla sobre ellos. Sopla sobre ellos, Espíritu Santo. Hay una unción del Espíritu Santo sobre la casa. Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu Santo. Estoy lleno de llena el Espíritu Santo. Estoy lleno. Sopla sobre. De su Espíritu. Llena los Espíritus Santos. Sopla sobre ellos. Tócalo, Espíritu Santo. Sopla. Puedo ver sobre ti. Puedo ver sobre ti la amplificación del conocimiento en la profundidad de la Escritura. Dice el Padre, te abriré el conocimiento de la expansión de la Escritura, para que conozcas en la profundidad de la Escritura. Te veo enseñando. Veo en ti gracia para enseñar. Wow. ¿Dónde está tu familia? ¿Tienes tu familia aquí? Dios dice lo siguiente: no tomes decisiones apresuradas. Dice el Padre, no tomes decisiones apresuradas. Lo que tú piensas que es, no es. Dice el Padre, lo que tú piensas que es, no es. Y quien tú piensas que es, no es. Y cuando tú piensas que es, no es. Dios dice, cambia tu enfoque
y enfócate hacia otro lugar. No sé si logras entenderme lo que te estoy diciendo. Es sobre eso. Pero no quiero abrirlo aquí. El Padre me dice: reenfoca. Reenfoca y hallarás paz. Reenfoca y hallarás descanso. Reenfoca y crecerás en lo que Dios te ha llamado a hacer. Solamente reenfoca. Dice el Padre: no importa los años perdidos, solamente reenfoca, porque los años perdidos yo los restituiré. Hola, ¿son familia? ¿Hay alguien más de su casa aquí? Dios cambia la temporada mala sobre ti. Dios cambia la temporada mala a una temporada buena. Sobre su matrimonio, Dios cambia la temporada mala a una temporada buena. Porque si han llegado hasta esta etapa es porque creen que Dios todavía puede hacer algo. Dios dice: lo que yo ya perdoné, ya lo perdoné. Lo que yo ya limpié, ya lo limpié. Y lo que ya pasó, ya pasó. Te puedo ver como Ana en el altar, creyendo que Dios puede hacer algo. Y el Señor dice: si tienes la capacidad de creerme, entonces tienes la capacidad para experimentar y vivir. Dice el Padre: yo cambio el resultado en el cual estaban viviendo. Suelta a la gente incorrecta. Rodéate de gente correcta. Veo que literalmente hay una puerta de Dios que se cierra, pero otra que se abre. Veo un movimiento de Dios de donde estás a donde vas a ir. Pero no temas en dejar lo que has perdido ya. Y enfócate en lo que Dios ha diseñado para ustedes en esta temporada. Enfóquense en lo que Dios tiene por delante. Veo un liderazgo muy fuerte sobre ustedes, pero desperdiciado por completo. Veo un liderazgo muy fuerte, pero abandonado a lo que Dios quiere hacer de verdad. Dice el Padre: todavía pueden dar más. Wow. Veo en tu corazón, hija, la tristeza de saber que puedes dar más, pero no das más. De saber que puedes hacer más, pero te sientes limitada. Dios dice: yo rompo el techo de tu límite hoy, para que puedas expandirte y entonces puedas hacer. Llénalos, Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo.
Hagan espacio, por favor, para la gente que viene detrás. Déjenlos pasar, por favor. ¿Quién es tu familia? ¿Ah? ¿Quién es su novia? Hay gente creyendo por ti. Hay gente creyendo por ti. Hay gente clamando por ti. Y te volverán las respuestas de oraciones, porque hay gente que te está pariendo a nivel espiritual. Dice al Padre: ya sé que no tendrías que haber vivido todo lo que viviste. Wow. Viviste violencia tras violencia tras violencia. Pero el Padre dice: si tú crees, yo puedo traer salvación no solamente sobre ti, sino también sobre toda tu casa. Veo la palabra libertad. Y veo como las puertas de las cárceles son abiertas. Y veo como literalmente sale un hombre de ese lugar. Y veo como Dios libera tu casa. Veo como Dios libera a los tuyos. Y al Padre dice: este año es el año de la libertad sobre tu casa, la libertad sobre los tuyos. Dice al Padre: créeme, y tu casa alcanzará libertad. ¿Cómo estás? ¿Congregas aquí?
Lo que no entiendes hoy, un día lograrás entenderlo. Siéntate aquí. Porque tu corazón está cansado. Y tu alma está angustiada. Y ya no puedes más con esto. Y siente que vas a explotar en cualquier momento, hijo. Dios te dice: abre tu corazón hoy. No encontrarás paz y descanso hasta que lo abras. Te veo siendo perseguido por ti mismo. ¿Dónde está tu esposa? Su novia, ¿dónde está? Porque dice el Padre: te transformarás en un bosque. Te transformarás en un bosque y traerás restitución a la casa de esta mujer. Y dice el Padre: y yo bendeciré tus campos y bendeciré todo lo que tengas. Espíritu Santo,
Amado Espíritu Santo. Ya pasó. Hay un reset del cielo sobre ti. ¿Con quién viniste? Dios necesita sanar algo dentro de ti. Y Dios necesita sanar algo dentro de ti. Levanta sus manos al cielo. Amado Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que nos lleves al cumplimiento de lo que tú has prometido con nosotros. Que acontezca lo que tú has prometido sobre cada uno. Señor, que podamos ver tus señales, tus prodigios, tus maravillas acontecer. Señor, queremos profetizar sobre esta casa. Que llega el tiempo de cosechar lo que todavía no habían cosechado.
de alcanzar lo que aún no se había alcanzado, de caminar en el propósito el cual Dios ha diseñado, y que puedan experimentar el poder de la restitución sobre ellos en Cristo Jesús nuestro Señor.